Hola, una vez más estamos aquí, los saludo con la paz del Señor y estamos compartiendo en esos 21 días al respecto de la unidad, porque creemos que el Señor nos está levantando como una iglesia para poder crecer juntos y conquistar nuestra generación. ¿Sabes? Yo escuché algo muy interesante, una frase que me dejó pensando y es la siguiente. Dice así, si tú sueñas un sueño solo, es solamente un sueño. Pero si tú sueñas un sueño con alguien más, entonces ese sueño ya comenzó a hacerse realidad. ¿Sabes? Esto es interesante porque cuando nosotros estamos solos, por más que tengamos sueños y anhelos grandes, eso va a quedar de repente imposibilitado de hacerse realidad. Pero cuando nosotros soñamos con alguien más, compartimos lo que está en nuestro corazón con otras personas, cuando nosotros tenemos esa intención de dar a otras personas aquello que está en nosotros, entonces nosotros comenzamos a edificar y a construir algo que es más tangible, más real, más vivo en nuestras vidas. Y nosotros como iglesia tenemos sueños. Nosotros soñamos con la iglesia, con la edificación del Señor, con la casa de Dios que está siendo construida. Soñamos con el crecimiento, soñamos con la multiplicación de las células, la multiplicación de las personas, nuevas vidas siendo ganadas para el Señor. Soñamos con la conquista de nuestra generación. Y en fin, si nosotros soñamos esto juntos, entonces nosotros ya vemos esto haciéndose realidad. Entonces yo quiero hoy invitarte a soñar junto con nosotros. Cuando soñamos con una iglesia en células, ¿sí? Nosotros no estamos soñando solamente con una iglesia que hace cultos en las casas. A veces conocemos iglesias en las que simplemente las células es lo mismo que hacen el domingo, solamente que en la casa. Tienen un púlpito, tienen un micrófono y solamente hacen un culto. O en fin, de repente lo hacen diferente, de repente se sientan en círculo y de repente hacen uno u otro juego. Pero yo quiero decirte algo, una célula no es solamente una reunión semanal. Si nosotros queremos soñar y hacer nuestros sueños realidad, no podemos limitarnos a andar juntos una vez por semana. Nuestro sueño es que cada persona dentro de la célula pueda tener vínculos. Cada persona dentro de la célula y dentro de toda la iglesia pueda haber un vínculo, porque el vínculo es lo que nos hace unidos. Entonces, las células son un proyecto para ser vivido día a día. La iglesia sucede en todo lugar. Cuando estás caminando en el supermercado, estás haciendo compras, cuando vas a jugar un partido de fútbol, cuando estás visitando a una u otra persona, cuando estás cenando o comiendo con alguien, tú estás haciendo iglesia. Y las células deben trascender a su reunión. Las células, ellas deben ser grupos de personas que, como en una familia, se reúnen varias veces por semana, sin formalismos, sin necesidad de estar marcando simplemente un encuentro, sino hay una espontaneidad en la vida de la familia. De la misma forma debe ser la célula. La célula es una familia. La célula es reunirse con personas que tienen la misma naturaleza que uno. Entonces nosotros soñamos con una iglesia fuerte, con una iglesia donde tiene vínculos, donde hay vínculos fuertes. Soñamos con ser un pueblo alegre, un pueblo que exprese el amor de Dios, un pueblo que ande en alegría, en fiesta, donde las personas de afuera puedan ver que realmente hay una comunidad especial que expresa el propio amor de Dios. Pero para eso necesitamos estar juntos en un solo propósito. Si no tenemos un mismo sentir, un mismo lenguaje, si no tenemos una misma mente, un mismo propósito, no vamos a poder avanzar. Los sueños se hacen realidad solamente cuando nosotros estamos en unidad. Entonces, ¿qué es la unanimidad? ¿Sí? La unanimidad, o el hecho de ser unánime, nos habla de estar todos en un mutuo acuerdo, buscando un mismo objetivo. Alguien dijo en algún lugar que la unanimidad es tonta. Pero eso es algo absurdo, porque esa misma frase se niega a sí misma. Decir que la unanimidad es tonta, y si muchas personas están de acuerdo con esa frase, entonces se volvió algo tonto también. Entonces, ser unánime es algo que es realmente importante en nuestras vidas. Es importante que seamos unánimes con nuestra familia, unánimes con las personas con las que trabajamos, seamos unánimes sobre todo en la edificación del cuerpo de Cristo. Si nosotros leemos en nuestra Biblia, Hechos, el capítulo 1, el versículo 14 dice lo siguiente:
Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Dice que todos estos, ¿quiénes estos? Los discípulos, todos los que seguían a Jesús, ellos seguían unánimes junto con todos los que estaban allí. Entonces, en el libro de Hechos, nosotros vamos a darnos cuenta que existe una fuerza en la unanimidad. Todo mover de Dios en esa época era hecho porque había una unanimidad, era resultado de la unión y la unidad de las personas. Porque seguían una misma dirección, andaban en un mismo lenguaje, tenían una misma mente. Entonces Dios hacía cosas poderosas, cosas tremendas, porque había unanimidad. Entonces es lo mismo, hoy en día nosotros necesitamos ser unidos. Y hay 4 áreas por lo menos en las que tenemos que tener unidad. La primera área es en la enseñanza. Existe una enseñanza en el cuerpo de Cristo, existe una enseñanza en nuestra iglesia. Y de hecho, hay cosas en nuestra iglesia que enfatizamos más que de repente en otras iglesias. Hechos 2:46 dice lo siguiente: perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Algunos versículos antes dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Sabes? Existe una enseñanza que es perseverada y que debe ser enseñada entre nosotros, compartida entre nosotros. Y nosotros debemos estar siempre de acuerdo con lo que estamos hablando. Debe haber el amén de cada hermano, de cada uno dentro de la iglesia, con respecto a lo que enseñamos. Yo sé que nosotros venimos de varios lugares. De repente tú viniste de otra iglesia y de repente te enseñaron cosas diferentes. Pero déjame decirte algo. Si tú estás con nosotros, entonces tú debes estar de acuerdo con aquello que enseñamos, ¿sí? Y si no estás de acuerdo, pero aún así quieres estar con nosotros, entonces debes guardar esa discrepancia que tienes para ti mismo. Porque no podemos estar enseñando dentro de la iglesia cosas diferentes a lo que todos aprendemos, porque eso trae desunión. Si nosotros comenzamos a enseñar cosas distintas, diferentes de la palabra de Dios, diferentes de lo que estamos aprendiendo, diferente inclusive del tiempo en el cual nosotros vivimos, vamos a causar desunión. Entonces, si nosotros enseñamos cosas diferentes, estamos promoviendo la ruptura de la unidad. Entonces debemos tener unidad en la enseñanza. Y sabes, la enseñanza, toda enseñanza ya produce una práctica. Entonces la práctica es la segunda cosa en la que tenemos que tener unanimidad. ¿Cómo es que nosotros hacemos las cosas? Entonces, 1 Corintios 11:16 dice lo siguiente: con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Entonces, en la práctica, no podemos buscar contienda, no podemos buscar el deleite de cada uno. No, yo quiero hacer de la forma que a mí me gusta. Yo quiero que las cosas sean de la forma como yo pienso. ¿Sabes? Muchos tenemos una propia opinión, pero sin embargo, por el bien de la comunidad, por el bien de la iglesia, debemos renunciar a eso. Y en la práctica, debemos practicar aquello que todos hacen. Nuestras células, ellas deben ser homogéneas. Nuestras células deben tener la misma práctica. La forma como hacemos, la forma como nos desempeñamos en el servicio a Dios debe ser unánime. Entonces nuestra práctica debe seguir y buscar un mismo objetivo, debe estar en armonía. ¿Sabes? Yo no sé si tú, varón que me estás escuchando, tengas el mismo problema, pero yo a veces tengo un problema. Cuando estoy manejando, a mí no me gusta que haya personas ahí a mi lado que me estén diciendo: no, haz esto, no, está muy rápido, no, está muy lento, no, gira para acá, no, mejora para acá. ¿Sabes? De repente los varones tenemos un problema que no nos gusta que nos estén presionando cuando manejemos. De repente las mujeres también lo tengan, no sé. Pero en fin, ¿sabes? Cuando alguien está manejando un carro, los pasajeros, lo mejor es que ellos simplemente sigan y estén sujetos a lo que el conductor está haciendo. No significa que no puedan dar sugerencias o que no puedan hablar, pero sin embargo, no, me refiero al hecho de que cuando alguien está en el volante, entonces los demás simplemente siguen lo que esa persona está haciendo. En las células es así. Existe un líder que da una palabra, que trae algo de Dios. Los demás deben aportar, deben participar, pero sin embargo hay una dirección en la práctica que nosotros debemos seguir y debemos tener eso todo en armonía. Si no tenemos unanimidad, las células no van a tener ningún sentido. Entonces lo primero es la enseñanza. Toda enseñanza va a producir un perfil. Y todo perfil,
toda enseñanza produce una práctica. Y toda práctica produce un perfil, produce una forma de ser, produce una cultura, ¿sí? Entonces, esa cultura en nosotros se manifiesta a través de los pensamientos y de las palabras. Entonces, el perfil que nosotros tenemos, la forma que nosotros tenemos, las costumbres que tenemos, ¿sí? Es como en una familia. Dentro de una familia todos se parecen de alguna manera. Dentro de una familia todos tienen algo en común. Entonces, de la misma forma nosotros, a pesar de que tengamos cada uno sus propias cualidades, sus propios dones, su propio ministerio, Dios nos ha dado una identidad. Nosotros como miembros de esta iglesia tenemos una identidad, tenemos un parecido, ¿sí? Y sabes, es interesante que cuando nosotros hablamos del pensar y del hablar, esas son funciones de la cabeza. Y la Biblia dice que nuestra cabeza es Cristo. Entonces, el ser unánimes en pensamiento y en palabras nos habla de seguir a la cabeza, que es Jesús. Yo renuncio a aquello que es propio de mí para obedecer a aquello que Cristo está mandando. ¿Cuál es la dirección que el Señor nos está enviando? ¿Qué es lo que Él piensa? ¿Qué es lo que Él habla? Es hacia allá a donde nosotros debemos dirigirnos. Y finalmente, Apocalipsis 1:20 dice lo siguiente. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. La Biblia dice que la iglesia es representada por un candelabro o un candelero. La función del candelabro es sostener la luz que hay en ella. Como iglesia nosotros sustentamos una luz. Y nosotros expresamos, ¿sí?, la esencia de lo que somos. Déjame explicarte. El candelabro era de oro. Y el oro en la Biblia nos muestra la naturaleza y el carácter de Dios. Nosotros como candelabros, como parte de ese candelabro, nosotros debemos expresar ese carácter de Dios para el mundo. Y nosotros somos luz. La Biblia dice que somos luz. Y nosotros sustentamos la luz que Dios nos ha dado. Nosotros estamos para expresar la luz de Cristo al mundo. Y eso solamente es posible cuando estamos unidos. Si es que hay unanimidad entre nosotros. A pesar de ser muchos, a pesar de estar distribuidos en toda la ciudad, a pesar de que haya una grande distancia geográfica entre nosotros, nosotros podremos influenciar a las personas porque a través de la unanimidad podemos expresar la esencia de lo que Cristo hizo en nosotros. Amén. Medita en este mensaje. Vamos a andar rumbo a la unanimidad como iglesia. Que Dios te bendiga. Every morning